Muy bien. Estamos hablando de los teoremas. Para poder comprobar teoremas, aquí estamos mediando el teorema 4.8. Nos dice el teorema de los suplementos congruentes. Dice, dos ángulos que son suplementarios del mismo ángulo o de ángulos congruentes son congruentes. Podemos comenzar analizando a partir de, o parece razonable, pues, el que dos ángulos que puedan formar un par de ángulos deban de ser suplementarios, que eso es algo importante que podemos señalar. Inclusive se puede asimilar como verdad el postulado de par lineal. El postulado de par lineal dice lo siguiente. Vamos a ver, vamos a escribir aquí. Dice, si dos ángulos forman un par lineal, los ángulos son suplementarios. Bueno, entonces pensemos acerca de esta situación que se nos está presentando en este momento. Precisamente, pues podemos ir analizando a partir de esta figura que tenemos aquí, esto que estamos mencionando para poder relacionarlo, ya que tenemos el postulado, nos puede ayudar a construir expresiones que nos puedan ayudar a razonar cómo nos quedaría esta situación. Entonces, miremos acá. Podemos dar como dado que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Esto sería dado. Y que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Ahora lo que nos piden que probemos, pruébese, es que el segmento BE es congruente con el segmento CE. Entonces, lo que podemos comenzar utilizando acá, y esto por eso lo puse de esta manera, ya que tenemos lo dado, lo vamos a comenzar colocando aquí como los pasos 1, 2 y 3, y esto es dado. Entonces ahí ya podemos ir analizando a partir de esto qué podemos hacer con la construcción acá. Por ejemplo, aquí podríamos asimilar que el ángulo 1 y el ángulo 3 son suplementarios. ¿Por qué podemos asegurar esto? A ver, ¿por qué podemos asegurar que que el ángulo 1 y el ángulo 3 son suplementarios? ¿Qué lógica nos da esta situación? Por el concepto de ángulo recto. Podemos analizar en algo que acabamos de ver ahorita. Por el postulado de par lineal, es por eso. Miremos lo que nos dice el postulado de par lineal. Dice, solo déjenme escribir esto, par lineal. Si dos ángulos forman un par lineal, o sea, que en este caso se forma un par lineal, los ángulos son suplementarios. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos como par lineal, o sea, que se va a utilizar para poder formar 180 grados. Entonces, si dos ángulos forman un par lineal, los ángulos son suplementarios. Lo mismo podríamos decir con el ángulo 2 y el ángulo 4. ¿Sí o no? Porque aquí formamos un par de ángulos. Entonces, estos son suplementarios. Entonces, podemos asegurar esto por el postulado de par lineal. Miremos ahora un sexto punto.
Esto significa que si el ángulo 1 y 3 son suplementarios y el ángulo 2 y 4 son suplementarios, ¿qué podemos intuir a través de esto? Miremos, relacionemos con lo que tenemos aquí específicamente. Miremos, tenemos que el ángulo, vamos a utilizar colorcitos para verlo. El ángulo A es congruente con ¿qué ángulo? Con el ángulo B, D. Que el ángulo 1 es congruente con ¿quién? Con el ángulo 2. ¿Qué podríamos, y que el segmento, vamos a ponerlo con color azul o color verde, amarillo mejor para que lo podamos observar. Que el segmento AB, este segmento, vamos a dejar, este lo tengo punteado, vamos a quitarle esto de punteado. El segmento AB es congruente con el segmento CD. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué más podemos observar? Podemos aseverar, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que podemos aseverar que el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes? ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Por qué lo podríamos asegurar? Leamos el teorema, por favor, el teorema 4.8. ¿Qué nos dice? Dice, dos ángulos que son suplementarios, recuérdense que el 3 es suplementario y el de 1 y 4 es suplementario de 2, dice, dos ángulos que son suplementarios del mismo ángulo y estamos diciendo que el 1 y el 2 son congruentes, entonces tendría la misma medida, o de ángulos congruentes, son congruentes. Entonces esto lo podemos aseverar por el teorema de suplementos de congruentes. Miremos, viendo esto, entonces ya podemos colocar aquí, vamos a utilizar otro colorcito, vamos a utilizar no sé qué color es, como lila. Podremos decir que este ángulo es congruente a este. Ahora, ¿qué podemos aseverar aquí con lo que tenemos aquí en esta parte? ¿Qué podemos ver? Que vamos a tener dos ángulos congruentes o dos triángulos congruentes, ¿sí o no? Dos triángulos congruentes. ¿Cuáles serían los triángulos que son congruentes? Sería ABE. ABE Es congruente a CDE. Perdón, me dijo DCE. Sí, ¿verdad? DC, No. sí. Va. ¿Y esto por qué sería? Sería por el, no sé, creo que es postulado, ángulo, lado, ángulo. Exacto, ángulo, lado, ángulo. ¿Y eso, en qué pasos encontramos ese postulado? Lo miramos en el paso 1. ¿En qué otro paso? En el paso 3. Y en el paso. ¿Y qué otro paso? 6. 6, exactamente. Por lo mismo, si este triángulo que tenemos acá es congruente a este triángulo que tenemos acá, entonces nosotros podemos decir que el segmento de BE es congruente al segmento de EE. El segmento de BE
es congruente al segmento de CE. ¿Y eso por qué? A ver, alguien que lo pueda decir. Si no estoy mal, es por el PTC, CP creo que es. Es PTC, CC, así es. PC, TCC, así es. A ver, ¿alguien que se recuerde qué significa esto? ¿Qué significa el PCTCC? Partes congruentes de un triángulo son congruentes, algo así. Exacto, así es. Muy bien. Excelente. Bueno, viendo esto, podemos ya a realizar esta otra. Miremos, pues, vamos a ver qué es lo que nos van a dar en este problema. Nos van a dar que el ángulo FGH y el ángulo IHG, perdón, son rectos. También que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Ahora lo que nos van a pedir que probemos, pruébese que el triángulo IHG es congruente con el triángulo FGH. Vamos a ver. Me gustaría participación de ustedes. ¿Qué podemos comenzar colocando? Las afirmaciones dadas. Las afirmaciones dadas. En el número 1 tenemos que el ángulo FGH y el ángulo IHG son rectos. ¿Y esto por qué razonamiento? Porque esto no lo dieron. El número 2, podemos decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Y esto también es porque no lo dieron. Vamos a ver. ¿Qué más podemos analizar en esta situación? Si el ángulo FGH y el ángulo IHG son rectos, ¿qué podemos asegurar aquí? No sé si se podría asegurar que, por ejemplo, el ángulo FGH es suplementario del ángulo 1. Vamos a ver. Miremos primero cuál es el ángulo FGH. FGH sería este ángulo que tenemos acá. Ahí, prácticamente es este que tenemos aquí que estamos diciendo que es recto. Y el ángulo 1 está aquí. Entonces no podríamos decir que es complementario. Ahora el otro ángulo dice el ángulo IGH, que sería este ángulo que tenemos aquí. IG, vamos a ver, IHG, perdón. Es de 90 grados también. Pero ¿qué más podemos ver aquí? ¿Será ¿Son congruentes? que son congruentes? Que el ángulo FGH es congruente al ángulo IHG. Son congruentes. ¿Y por qué podemos decir esto? A ver, algo que nos ayude a señalar. ¿Qué nos da el razonamiento de esto? Por ángulos rectos. Los dos son rectos, entonces los dos son congruentes. Eso lo podemos asegurar por eso. Vamos a ver, ¿qué más podemos saber? Si esto es congruente a esto, ¿qué más podemos observar? A ver. Que el segmento FG
¿Y el segmento IH son congruentes? El segmento FG y el segmento IH son congruentes. ¿Por qué lo podría asegurar? Bueno, aquí podríamos decir por ángulos rectos son congruentes. Los ángulos rectos van a ser congruentes. Eso podríamos también agregar aquí. Los ángulos rectos son congruentes. Y mire, no podemos asegurar de que sean congruentes. No tenemos bases para poder asegurar que el segmento FG es igual al segmento IH. No tenemos bases que nos puedan ayudar a razonar eso. Pero podemos ir viendo otra situación. ¿Qué más podemos ir viendo? Por ejemplo, si estos son congruentes, eso significa que la medida del ángulo FGH es congruente a la medida del ángulo IHG. Y esto es por ser ángulos rectos. Y que son congruentes. Vamos a ver, ¿qué más? La idea es que vamos observando algunas similitudes acerca de esto. ¿Qué más podemos observar? Ahora, que el ángulo 1 y el ángulo IGH, ¿qué podemos observar en estos dos ángulos? El ángulo 1 que está aquí y el ángulo IGH. ¿Qué podemos observar aquí? Prácticamente estamos hablando de esto. Miren, el ángulo 1 y el ángulo IGH. ¿Qué son estos? ¿Qué podríamos asegurar? Son complementarios. Son complementarios. Son complementarios. Son complementarios. ¿Y eso qué nos ayudaría a justificar la definición de complementarios? Recuérdense que aquí, para razonar, podemos utilizar definiciones, postulados, teoremas que nos puedan ayudar a justificar. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos decir? Ya que vimos que este es congruente con este, ¿qué otra cosa podemos ver? El ángulo 2 y el ángulo FHG también son complementarios. FHG son complementarios. Y esto sería por la misma razón, ¿verdad? Complementarios. Por la definición de complementarios. Bueno, observemos otra situación acá, porque la idea es que vayamos construyendo. Recuerden que lo que queremos llegar a ver es que el triángulo IGH es congruente con el triángulo FGH. Queremos ver que estos triángulos son congruentes. Por eso es de que estamos buscando algunas similitudes acá. Podemos observar que si el ángulo 1 y el ángulo IGH son complementarios, y el ángulo 2 y el ángulo FGH son complementarios, ¿qué otra cosa podríamos decir? Que el ángulo IGH es complementario del ángulo FHG. ¿Complementario? Perdón, es congruente. Es congruente.
que el ángulo IGH es congruente al ángulo FHG. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Si ustedes recuerdan la semana pasada, por el teorema de complementos congruentes. Por lo tanto, si este ángulo IGH y FGH son congruentes, esto nos llevaría también a analizar que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? También por el teorema de complementos congruentes. Bueno, ¿qué más podemos analizar aquí? Podemos observar que el segmento GH es congruente ¿con quién? Con el segmento HG. ¿Y eso por qué sería? Propiedad reflexiva. Excelente. Propiedad reflexiva. Entonces, ¿qué más podemos asegurar acá? Miremos acá. Ya tenemos algunos conceptos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos que este lado es el mismo para este otro lado, ¿verdad? Que estos dos triángulos tienen la misma base. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que este ángulo y este otro ángulo son congruentes también. ¿Qué otra cosa podemos observar? ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Que tenemos ángulos rectos aquí para los dos triángulos. Entonces puedo asegurar de que el triángulo IHG es congruente al triángulo FGH. ¿Y esto por qué lo puedo asegurar? ¿Por qué postulado? Si quieren, lo que podemos hacer para poder observar esto pues, es separar. Separemos los triángulos porque aquí hay solape de triángulos. Vamos a ver. Voy a ver aquí reconocimiento de formas. Vamos a ver si me da chance esto. Vamos a ver si la reconoció. Esta es la primera. Ahora miremos la segunda con rojo. Bueno, disculpen que haya quedado un poquito extraño mi triángulo, pero queda un poco torcido. Pero la idea de separarlo es para que podamos generalizar algunos aspectos. Vamos viendo. Clic sería por el postulado ángulo, lado, ángulo. Exacto, muy bien. Solo voy a señalar aquí, ahorita lo vamos a colocar. Aquí tenemos esto que nos ayuda. Por el postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Y en qué pasos podemos justificar esto? A ver. ¿Qué paso nos ayuda? En el 3. El 3. Ajá, ¿qué más? El 7. El 7. ¿Y qué otro? El 9. El 9. Ahí estamos. Miren, tenemos ya razones para justificar esta situación. Ya, y dimos una justificación válida para poder señalar que estos son congruentes. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a hablar ahora acerca de ángulos
verticales, quiero señalar que aquí, por ejemplo, tenemos puntos en una recta que está en BC y en la recta AD. Entonces nosotros podemos observar que el ángulo AOC, o sea, que el ángulo que se forma acá, y el ángulo que tenemos en COD, que tenemos aquí, estos son ángulos verticales, u otro nombre que se conoce como ángulos opuestos por el vértice. Y lo que nos dice aquí es que los ángulos verticales, dice, los ángulos verticales son dos ángulos formados por dos rectas que se intersecan, pero que son un par lineal de ángulos. Y ahí eso nos ayuda un poquito más porque es lo que acabamos de hablar del par de ángulos. Dice, un par de ángulos con un lado en común tal que la unión de los otros dos lados es una recta. Entonces, esto nos ayuda a poder asimilar que esta sección que tenemos acá se podría formar un ángulo complementario. Por ejemplo, aquí podemos decir que el ángulo AOB y el ángulo BOD, ¿qué podríamos asegurar aquí? ¿Que estos dos qué? ¿Qué serían? Serían suplementarios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo y este ángulo dan 180 grados, por eso son suplementarios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, Lick. Muy bien. Y el ángulo, podemos ver aquí que el ángulo COD y el ángulo BOD también son suplementarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, podemos decir por silogismo que el ángulo AOB y el ángulo COD son congruentes. ¿Estamos de acuerdo ahí, sí o no? Por favor. Pues los escucho, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, y lo mismo podríamos decir en este caso, que estos dos también serían congruentes. Estos dos ángulos que se forman aquí. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. Estoy señalando aquí, miren, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. ¿Qué otra cosa podemos asegurar? Que el ángulo 3 y el ángulo 4 también son suplementarios. El ángulo 1 y el ángulo 3, ¿qué serían entonces? Congruentes. Congruentes. Y el ángulo 4 y el ángulo 2 También serían congruentes. también son congruentes. Bueno, entonces esto nos ayuda a analizar un teorema que nos va a ayudar, que eso lo vamos a ver aquí. El teorema de los ángulos verticales. Dice, si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales son congruentes. Vuelvo a repetir, a la hora que nos referimos en ángulos verticales, estamos hablando de los ángulos que son opuestos por el vértice. Usemos la prueba de teoremas para poder señalar esta situación.
Bueno, si es que nos están diciendo este teorema, podemos asegurar algunas situaciones. Primero podemos decir cómo podemos observar esto según la prueba de teoremas, ¿qué es lo primero que tenemos que señalar? Si se recuerdan, a ver. ¿Cuál es el primer paso para probar un teorema? Ponerlo en forma así entonces. Ponerlo en forma así entonces. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir? Si dos rectas se intersectan, entonces los ángulos verticales son congruentes. Exacto. Si dos... Pero voy a parar esto un poquito aquí. Si dos rectas se intersecan, entonces los ángulos verticales son congruentes. Muy bien. ¿Cuál sería el paso 2? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es el paso 2? Dibujar. Dibujarlo. Aquí ya lo tenemos dibujado. El paso 3. Mencionar la hipótesis. ¿Cómo podríamos colocar la hipótesis acá? Si dos rectas se intersecan, entonces vamos a ver qué es lo que nos están dando aquí. Dado sería el ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos verticales. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Que ese sería el paso número 4, que sería entonces la conclusión. ¿Qué tendríamos que probar? Entonces, que los ángulos son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían congruentes en este caso? El ángulo 1 es congruente al ángulo 3 por ser ángulos verticales. Y que el ángulo 2 es congruente al ángulo 4 por ser verticales. Eso sería lo que tendríamos que probar. Para el paso 5, tendríamos que ir describiendo la situación que vamos a probar, que el ángulo 1 y 3 el 1 es congruente al 3 y que el 2 es congruente al 4 y que el 1 y el 2 forman un par lineal porque se forma una línea en este caso y el 2 y el 3 forman un par lineal también. Entonces tenemos que llegar a afirmar esta situación. Bueno, entonces vamos a partir de aquí, vamos a colocar nuestras afirmaciones y nuestro razonamiento. Entonces, comencemos. Primero, comencemos con lo que nos están dando. El ángulo 1 y el ángulo 3 es par lineal. ¿Qué más? El ángulo 2 y el ángulo 4 es par lineal. ¿Cuál es la razón? Esto no lo dieron. Esto no lo dieron. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué sería? Miremos, el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué sería? Ángulos complementarios. Suplementarios, Suplementarios. porque dan 180. ¿Y qué me ayudaría a poder definir esto? A poder utilizar una razón. Bueno, entonces hay que revisar lo que hemos visto anteriormente. Miremos acá. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos cuando un lado
común tal que la unión de los otros lados es una recta. Entonces, ¿con qué lo podemos decir? Con la definición de par lineal. Eso es lo que nos va a ayudar, la definición de par lineal. Por eso es de que es importante que tengamos todo esto a la mano. Definición de par lineal. Bueno, si miramos esta situación así, podríamos decir que el ángulo 3 y 4 también son suplementarios. ¿Y por qué? Por la misma situación. Bueno, ¿qué más podemos analizar entonces? ¿Qué más podemos pensar? A ver. Que el ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal. Y que el ángulo 3 y el ángulo, vamos a ver, el ángulo 1 y el ángulo 2, no, perdón. Vamos a ver, aquí estoy colocando, equivocado. No, sí, que el ángulo 1 y que el ángulo 2 forman par lineal y que el ángulo 3 y el ángulo 4 forman también par lineal. ¿Y qué nos ayuda a justificar esto? Permítanme, solo que creo que estoy volviendo a escribir lo mismo. Vamos a ver, ¿qué más podemos pensar en esta situación? Estamos viendo que son par lineales, estamos viendo que son suplementarios. Bueno, entonces aquí podríamos asumir algo. Si estos son pares lineales y estos son pares lineales y este es suplementario y este es suplementario, ¿qué más podríamos decir? Que el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes. ¿Y esto qué nos ayuda a definir? El teorema que acabamos de leer, el teorema de suplementos congruentes. El teorema de suplementos congruentes. Por lo mismo, también podemos decir que el ángulo 2 y el ángulo 4 también son congruentes. ¿Por qué? Por el teorema de los suplementos congruentes. Y aquí probamos esta situación. Este teorema también nos puede ir ayudando para poder justificar. Miren, el teorema 4.10 nos dice, si un ángulo par lineal es ángulo recto, entonces el otro ángulo es recto. Eso sería importante para que ustedes puedan visualizar. Muy bien, tomando en consideración esto que estamos señalando aquí, miren, por eso lo que les decía, ya podemos analizar algunas situaciones. Por ejemplo, que esto sería ya la aplicación, una aplicación ya sin tanto razonamiento. Si la medida del ángulo 2 es 35, ¿cuál sería la medida del ángulo 3? ¿Cuál sería la medida del ángulo 4? ¿Cuál sería la medida del ángulo 1? ¿Y cuál sería la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4? Vamos a ver. ¿Cuál sería la medida del ángulo 3? Si el ángulo que tenemos aquí es de 35 grados. $145. 145. 45. 145.
Entonces, ahí tenemos ya la medida del ángulo 3. ¿Y cuál fue su análisis aquí? A ver. Porque son suplementarios. Exactamente, el ángulo 2 es suplementario al ángulo 3, entonces significa que estos dos sumados nos tendrían que dar 180 grados. Bueno, entonces, ¿cuánto sería la medida del ángulo 4? 145, ¿Y eso por qué lo podemos analizar? porque es congruente a 3. Exacto. ¿Y el ángulo 1? Sería 35. 35 grados. ¿Por qué? porque es suplementario de 4. Porque es suplementario de 4, también podemos señalar que es congruente al ángulo 2. Eso podríamos señalar también. Entonces, si tomamos esto, ¿cuánto sería la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4? $180. 180. Ahora miren, aquí esto ya serían ideas, ahorita lo que voy a señalar, ya serían ideas como las que se van tomando en los libros de ingeniería, por ejemplo. Miremos acá, la que voy a señalar ahorita. Miremos pues. La medida, aquí dice que vamos a tener alguna información importante, que la medida del ángulo RBQ es igual a 4X. La medida del ángulo SVT es 2X más 20. Entonces, ¿cuál sería la medida del ángulo RBVQ? A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Estos son procesos algorítmicos. Primero miremos cuál sería el ángulo RVQ. RVQ estaría acá. Y el ángulo SVT estaría acá. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Igualar 4X con 2X más 20. Aquí utilizamos el álgebra en procesos algorítmicos. Miren, 2X más 20. Ya podemos restar en ambos lados el 2X. Y aquí 4X más 2, menos 2X nos da 2X. Dividimos en ambos lados el 2. Y nos quedaría 10. Eso significa que ya tenemos el valor del valor de este ángulo. En este caso nos preguntan la medida del ángulo RBQ. Si estamos diciendo que este ángulo es 4X, significa que este es 40. Y que este, obviamente, es 40. Entonces, ¿cuál sería la medida del ángulo RBQ? 140. 140. ¿Y por qué lo podemos definir? Porque son ángulos suplementarios. Son ángulos suplementarios. Eso significa, vamos a ver, el ángulo RBS es suplementario de cualquiera de los dos y ambos tienen que dar 180 sumados. Entonces, ustedes pueden observar, la aplicación es bastante sencilla. No hay tanta situación. Lo que hay que primero aceptar es el razonamiento para poder ir asimilando esta concepción de poder aplicar eso. Y ustedes se dan cuenta ya con simple álgebra ya se puede resolver. Muy bien, miremos acá. Volvamos otra vez al razonamiento. Eso es lo que interesa más en el curso, el que podamos razonar. El ángulo, el segmento AE es congruente al segmento DE. El segmento BE es congruente al segmento CE. Aquí nos dice pruébese. Y lo que nos piden probar es que el ángulo, que el segmento AB es congruente al segmento CD. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Yo quiero escuchar opiniones. Esto es por dado. Podemos comenzar con esto, que es dado. ¿Qué más podemos hacer? Perdón, licenciado, solo tengo una duda en el anterior. A ver, dígame. Porque tanto la medida de arriba, que es del ángulo RVQ, es la misma del de abajo, RVQ otra vez, pero arriba es 40 y abajo 140. Ay, permítame, es que yo escribí mal esto, disculpe.
Permítanme. Es que aquí era Es RVS. RVS, así es. Perdone. Sí, yo escribí mal esto. Sí. Bueno, no sé si aclaré su duda, perdone. Sí, ahí ya, gracias, Leco. Muy bien. Miremos aquí, nuevamente, pues tenemos el ángulo, esto está dado y nos piden probar que el ángulo AB, el segmento AB, es congruente al segmento CD. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, alguien que ayude a analizar en esta situación. Si tenemos que el ángulo, vamos a ir colocando aquí para que nos vaya ayudando. Vamos a ver. La parte visual es importante. Recuérdense que en el enfoque ontosemiótico nos ayuda a poder visualizar y poder justificar. Pero el segmento AE es congruente con ¿qué segmento? Con el segmento DE. Y que el segmento BE, este que tenemos acá, es congruente con el segmento SE. Eso es lo que me están dando. ¿Qué podemos hacer entonces aquí? Podemos observar este ángulo y este ángulo. El ángulo AEP es congruente ¿a quién? ¿Al ángulo qué? DEC. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo podemos decir? Porque son ángulos verticales. Y esto nos ayuda porque ya tenemos elementos para poder justificar algo. ¿Qué podemos justificar? A ver. Noten que tenemos este lado congruente a este lado y este segmento congruente a este segmento y este ángulo congruente a este ángulo. ¿Qué podemos decir? Que hay triángulos congruentes. Pero ¿cuáles serían los triángulos congruentes entonces? El triángulo AEB es congruente a DS. DS. ¿Y eso por qué lo podemos asegurar? Por el postulado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Del paso 1, 2 y 3. Bueno, entonces, si estos dos triángulos son congruentes, entonces esto me va a ayudar para decir que el segmento AB es congruente al segmento DC. ¿Y eso por qué? El segmento AB es congruente al segmento CD. ¿Por qué? Por PCTCC. Excelente. Ahí estamos. Así es. Qué bien que estemos viendo ya estas situaciones, porque ya nos ayuda a poder señalar situaciones importantes. Entonces, yo quiero y vamos a ir haciendo algunas situaciones. Por ejemplo, aquí hay algunos teoremas acerca de uso de ángulos exteriores. Y es importante que podamos señalar algunas propiedades que nos puedan ayudar. Algunas propiedades y definiciones. Por ejemplo, la propiedad transitiva. Recordemos cómo era la propiedad transitiva, que siempre se nos decía que A es mayor que B,
Esto significa que A es igual a B más C y que C tendría que ser un número positivo. Bueno, perdón, esta no sería la transitiva, esta sería, perdón, miren, pues disculpen. Transitiva es esta, vamos a ver, propiedad transitiva. Propiedad transitiva. ¿Qué nos dice la propiedad transitiva? Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces, ¿qué? ¿Qué podemos asegurar aquí? Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A, ¿qué vendría siendo? Mayor que C. También tendríamos la propiedad aditiva. Esto lo habíamos visto anteriormente, que nos decía que si A es mayor que B, entonces, si yo a A le sumo C y a B le sumo C, la propiedad sigue siendo que este sea mayor a este. La propiedad de multiplicación también la podríamos señalar aquí. Habíamos señalado que si teníamos que A es mayor que B y que C es mayor que 0, entonces A por C es mayor que B por C. Ahora, si A es mayor que B y C es menor que 0, entonces nos quedaría que A por C es menor que B por C. Esa sería la propiedad de la multiplicación. Y también vamos a tener ahora la propiedad de tricotomía. Propiedad de tricotomía. ¿Qué nos dice la propiedad de la tricotomía? Dice que para los números reales, A y B, una y solo una de las siguientes relaciones es verdadera. Que A sea igual que B, que A sea mayor que B, o que A sea menor que B. Esta sería la propiedad de tricotomía. Para que ustedes vayan observando esta situación. Bueno, entonces vamos a tener algunas situaciones de ángulos para que ustedes puedan ir observando. Por ejemplo, aquí, yo creo que alguien preguntó algo. Fabiola, Glendy, Fabiola, sí, por favor. Glendy, levantó la mano. Glendy, Fabiola, no sé si iba a preguntar algo. Me imagino que ¿cómo se llama? Se le activó, ¿verdad? Porque no preguntó nada. Bueno, les estaba comentando que aquí hay algunas definiciones que nos van a servir. Por ejemplo, los ángulos que estén inmersos acá se le va a conocer como ángulos interiores no contiguos. Y el ángulo que estaría por esta sección se le va a conocer como ángulo
exterior. Entonces, la definición del ángulo exterior dice que el ángulo exterior de un triángulo es el ángulo que forma un par lineal con uno de los ángulos del triángulo. Ahora, la definición de los ángulos interiores no contiguos nos dice que con respecto al ángulo exterior, son los dos ángulos que no son adyacentes al ángulo exterior. O sea, que no están vinculados con este ángulo que tenemos acá. Estos serían los ángulos interiores continuos. Prácticamente no sería este ángulo que aquí se podría señalar como un ángulo suplementario al ángulo exterior. Entonces, observando esta situación, nosotros podemos señalar acá algunas partes que nos van a ayudar. Solo déjenme colocarlo bien acá porque se movió al momento de pegar. Pero podemos observar, por ejemplo, que el ángulo 5 y el ángulo 6 son congruentes. ¿Qué más podemos observar? Que el ángulo 4 y el ángulo 3 también son congruentes. Y por último, que el ángulo 1 y el ángulo 2 también son congruentes. Pero también podemos ir observando otras situaciones. ¿Qué cosas podemos observar? Que el ángulo 4 y el ángulo 1, ¿qué serían en este caso? Observemos. Ángulo exterior, ¿no? Ángulo exterior, ángulo exterior. El ángulo 5 y el 6 podrían considerarse como exteriores. ¿Qué dicen ustedes? Así es, que se puede considerar como ángulo exterior. Bueno, ¿y qué podríamos ver en esta sección? Algo que podríamos señalar aquí es el teorema del ángulo exterior. ¿Qué nos dice el teorema del ángulo exterior? Nos dice lo siguiente. Ya con esta idea, teorema del ángulo exterior, nos dice la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor a la medida de cualquiera de los ángulos interiores. Bueno, con este concepto, vuelvo a repetir. ¿Será que el ángulo 5 y 6 serían ángulos exteriores? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo veo que sí. ¿Qué podría ser? Muy bien. Si nosotros miramos esta parte del triángulo, podemos ver que este es suplementario a este, y por ende estos son iguales. Muy bien. Miremos ya con esta situación, podemos ya razonar alguna situación específica. Por ejemplo,
miremos aquí algo que nos den a través de esta figura. Nos dicen que el triángulo ABC con ángulo exterior al ángulo 1. Entonces aquí nos pide pruébese que la medida del ángulo 1 es mayor a la medida del ángulo 2. Eso es lo que nos pide. ¿Cómo tenemos que expresar esto? Miren, por eso es de que era importante que nosotros mencionáramos el teorema del ángulo exterior, porque la medida de un triángulo exterior, de un triángulo, es mayor a la medida de cualquiera de los ángulos, que nosotros tenemos, interiores, perdón, yo puse exteriores, interiores continuos sería. Bueno, miremos pues. Primero, lo que vamos a comenzar diciendo es el razonamiento, las afirmaciones y la razón. Lo primero que podemos comenzar diciendo es que el ángulo 1 es un ángulo exterior. Eso nos lo está diciendo del triángulo ABC. Y eso nos lo están dando por dado, por lo que nos dieron acá. Es lo único que nos dieron, pero a través de la figura nosotros podemos ir observando algunas situaciones que nos vayan sirviendo. Por ejemplo, si nosotros observamos en este segmento que tenemos acá, este segmento AC, podemos señalarlo para que nos pueda servir para hacer una construcción. Entonces, vamos a señalarlo. Lo vamos a poner aquí. Vamos a colocar M es... no, pero permítanme, es que el punto M está aquí. M es el punto medio del segmento AC. ¿Y eso por qué lo podemos señalar? Por la elección de media 3. La elección de la media 3. Pues desde que se le colocó una M acá para señalar que esta es la media 3. Otra parte que podemos observar es que este segmento que tenemos aquí es congruente a este segmento. Y esto lo podemos señalar. Disculpen la imagen, porque realmente la imagen tendría que ser que saliendo de acá para acá. Así sería la imagen. Tal vez voy a borrar aquí para que ustedes no puedan ver no se puedan confundir con esto. Vamos a ver si con color blanco. Solo para que no se vayan a confundir. A la hora de pegarlo se corre. Bueno, entonces que este segmento es congruente a este segmento. Bueno, miremos pues, ¿qué otra cosa podemos decir que sobre la parte que nosotros tenemos aquí, sobre el segmento BM, es congruente al segmento MD? ¿Y eso por qué lo podemos decir? A ver. ¿Por qué? A ver, no los escucho. Definición de punto medio, Link, no. Podemos poner por la parte del punto medio, porque la gráfica nos está señalando que son congruentes, ¿verdad? Pues sería más que por definición de
de mediatriz. Bueno, mirando esto, podemos también señalar que el segmento AM es congruente vamos a ver. Aquí no colocamos, vamos a ponerle una letra C al segmento MC. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Por la definición, bueno, podemos asegurar los dos por punto medio, mejor para colocarlo así ambos puntos. Así como lo había dicho su compañero. Bueno, miremos entonces, si este lado es congruente a este lado y este lado es congruente a este lado, y que este ángulo es exterior a este, ¿qué otra cosa podemos analizar? Que el segmento que nosotros tenemos en en BMA o en ABMB, cualquiera, ¿a quién podría ser congruente este? Este ángulo, ¿por quién sería congruente? Con DMC. Con DMC. Estos son congruentes. El ángulo BMA es congruente con el ángulo DMC. ¿Y esto por qué lo podríamos decir? A ver. ¿Por qué lo podemos decir? Ángulos verticales. Por ángulos verticales. Muy bien. Ahora miremos el 6. ¿Qué otra cosa podemos ver? Si estamos viendo que el ángulo AMB es congruente al ángulo BDMC, ¿qué otra cosa podemos aseverar aquí? Ya que tenemos algunas partes que podríamos señalar, porque ya estamos diciendo que este segmento es congruente a este segmento, este segmento es congruente a este segmento y estos ángulos son congruentes. ¿Qué podemos aseverar? Que el triángulo vamos a ver, que el triángulo AMB es congruente al triángulo DMC. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Por postulado, lado, ángulo, lado. Por postulado, lado, ángulo, lado, ¿de qué pasos? Del 3, del 4, ¿y de qué otro? Y del 5. Bueno, continuemos entonces, vamos a observar qué otras cosas podemos hacer, porque todavía no hemos llegado a concluir algo que nos señale que el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2. Entonces vamos analizando qué otra cosa podemos señalar. Podemos señalar aquí otra parte que es importante. ¿Dónde está? Vamos a ver. Tenemos aquí el ángulo 1, el ángulo 3. Vamos a señalar en un punto el ángulo 2. Vamos a ir viendo aquí dónde podemos señalar el ángulo 2. Por ejemplo, aquí que el ángulo, la medida del ángulo MCD, lo vamos a señalar con color verde. MCD, MCID, sería este ángulo que tenemos acá, es congruente con este. Pues llamémosle el ángulo 2.
es congruente con el ángulo 2. ¿Y por qué podemos decir que estos dos son congruentes? Por definición de ángulos verticales. ¿Qué más podemos decir? ¿Será que podemos decir que la medida del ángulo MCD más la medida del ángulo DCE es igual a la medida del ángulo 3, ¿sí o no? Miremoslo. La medida del ángulo MCD. Esta medida que tenemos, más la medida del ángulo DCE. DCE, que tenemos acá, ¿es igual al ángulo 3? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Estos dos que estoy señalando aquí. Sí, miren, porque cabal son la suma de los dos ángulos que estamos viendo acá. Entonces sí son, ¿cómo se llama? Son iguales. Y esto es por definición de entre. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, contesten para que así sepas que estamos captando. Select. Disculpe, Ahora yo miremos. sí me perdí un poco. A ver, ¿dónde se perdió? Dígame. En el paso 7. Me paso 7. Mire, pues, yo le estaba diciendo acá, porque vamos a necesitar, como teníamos el ángulo 1 aquí y el ángulo 3, que es todo esto, ¿verdad? Entonces, más que todo para probar que este ángulo es superior a esto, vamos a tomar un auxiliar. Entonces yo le decía, si miramos el ángulo MCD, o sea, este que tenemos aquí en verde, entonces llamemos a este ángulo 2, que eso va a ser algo que nos va a ayudar para construirlo, porque solo me dieron el ángulo 1 y el ángulo 3. Entonces llamemos a este ángulo 2. Entonces estos dos ángulos serían congruentes por la definición de ángulos verticales, ¿verdad? ¿Sí me captó eso? Sí, queda un poco mejor, Link. Ahora, yo le decía, si yo sumo este ángulo que tengo aquí con este ángulo que tengo aquí, lo que me va a quedar es el ángulo 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Según la gráfica, Select. Según la gráfica, sí. Ahora miremos en este caso. Si yo tengo esa idea, entonces si yo sumo la medida del ángulo 2 y la medida de este ángulo, ¿qué me quedaría? La medida del ángulo 2 más la medida del ángulo DCE. ¿A qué sería igual esto? A ver. Miremos. Si este sumado con este nos da el ángulo 3, entonces este sumado con este, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? A ver. Pues nos va a dar el mismo ángulo 3. Miren, si estos dos son iguales, y si este sumado a este me da el ángulo 3, entonces esto sumado con esto me daría el ángulo 3.
¿Sí o no? Pero sí me gustaría. Cierto, Lick. Sí, cierto, Lick. Gracias. Esto va a ser por sustitución. Vamos a ver. Podemos asegurar que el ángulo 3 es mayor que la medida del ángulo 2, ¿sí o no? Sí. Sí, y esto sería por definición de mayor. Continuemos acá. Entonces, si M es mayor que 3, podríamos asegurar que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La medida del ángulo 3 es congruente o es igual a la medida del ángulo 3? ¿Sí o no? Miren, tenemos una recta aquí, una recta acá. Tenemos un ángulo. Este sería su par. Entonces, si son iguales de magnitud, ¿sí o no? Sí, Lick. Entonces, ¿cómo lo podemos asegurar? ¿Cómo podemos asegurar que el ángulo 1 es igual al ángulo 3? Esto lo podemos definir por algo. ¿Qué nos puede ayudar a definir? ¿Alguien escribió? Sí, Elder. Sí, buenas tardes, Lick. Disculpe, yo tengo una duda en la número 9. Ajá, dígame. No sé si es cuestión de apreciación, pero yo Ajá. veo que el triángulo que forma en donde está el número 2 verde es más pequeño que el ángulo que está entre MCD. Vamos a ver, permítame. El ángulo. Sí, Ajá. con este, sí. Yo miro que no son iguales. Va, mire pues. Vamos a ver. Usted dice que el ángulo 2. Sí, es más pequeño que el ángulo MCD. Vamos a ver. Es que, mire, fíjese que realmente podríamos ver alguna situación acá. Lo que pasa que el problema tal vez aquí es de esto, porque esto tiene que pasar por el punto E. Y es el problema de la... Es del trazo. Va. Sí, está bien. Disculpe, Lick. Ya le entendí. Ya. Sí, ahí estoy. Bueno, pero también podríamos decir otra cosa más, Elder, porque aprovechando su intervención hay una situación que podríamos ver acá también. Y es importante lo que acaba de señalar. Podríamos ver, por lo que usted está señalando, y no está tan mal, fíjese, Elder, porque este ángulo que tenemos acá, si miramos que este ángulo pasa por acá, este sería congruente a este, mire. Sí. Entonces, podríamos ver esa recto. situación de colocarlo, pues que podríamos ver esa parte también, Elder. No está mal. Gracias, Lick. Son congruentes, ¿vale? Podríamos decir que en este caso el ángulo BCA, digamos. Ajá, DCA, BCM. Sí, CM, sí. Ajá. Sería congruente también, en este caso, al ángulo 2. Al ángulo 2, sí. Sí, pero por apreciación es la situación del ángulo que estaba señalando, y sí pero tiene razón, o sea, sí se puede ver también esa parte. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Si yo estoy diciendo que el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes, ¿esto por qué lo podría definir?
Esto lo podría definir por la definición de par de ángulos. De ángulos verticales, perdón. Y por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si m, la medida del ángulo 3 es mayor a la medida del ángulo 2, y si la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3, entonces la medida del ángulo 1 va a ser mayor a la medida del ángulo 2. Y esto es por sustitución. Por sustitución. Muy bien. Por favor, si hay dudas, yo quisiera que trataran de seguir involucrándolas. Vamos a tener una actividad. Ya se me pasó el tiempo. La actividad era lo siguiente. Disculpen que se me pase el tiempo, pero a veces siento que el tiempo no alcanza. Me disculpo. No se escucha nada, Lick.